Exactamente, han pasado 18 minutos de las 6 de la tarde, esto vigencia por Radio Belgrano, la temperatura 22 grados y tal como habíamos anticipado antes de ir al primer tema musical, estamos comunicados con el director ejecutivo de la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, José Artiaga, a quien agradecemos. Bienvenido, José, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Hugo, buenas tardes, gracias por el llamado, un saludo a todos. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, volvió el transporte terrestre de larga distancia esta semana, micros y trenes. Más de un oyente que nos está escuchando seguramente quiere saber cuáles son las condiciones, quiénes pueden utilizarlo y bajo qué características, ¿no? Sí, Hugo, como bien decís, en el día de ayer el Boletín Oficial de la República Argentina ha publicado la resolución 222 del ministro Mario Meón, el ministro de Transporte, que vuelve en esta primera etapa paulatina, supeditada especialmente a trabajadores esenciales y autorizados a circular por razones de fuerza mayor, solamente para ellos el retorno del transporte automotor y ferroviario a partir de la autorización y disposiciones que implementen las distintas jurisdicciones provinciales. O sea, pasándotela en claro, va a ser fundamental y es fundamental y muchas provincias ya lo están haciendo, están afirmando y confirmando la aceptación o no de la vuelta del transporte terrestre, ferroviario y automotor, y en esta primera etapa supeditada a los trabajadores esenciales que tengan el permiso de circulación, el certificado de circulación o la aplicación Cuidar que los habilita a circular. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen que hacer, por ejemplo, un tratamiento médico? Es muy buena tu pregunta. Bueno, eso está inscrito en las razones de fuerza mayor. Todas las personas que tengan que trasladarse a distancia para continuar o reanudar o iniciar un tratamiento médico o de rehabilitación. Hay muchas personas con discapacidad que la pandemia les ha impedido continuar con tratamientos. Bueno, para eso las razones de fuerza mayor que pueden ser inscritas en la aplicación Cuidar y para lo cual dar el permiso de circulación es justificativo suficiente para poder llegar y adquirir el boleto. ¿Hay algún tipo, bueno, sabemos que hay un protocolo, si el micro puede ser ocupado en toda su capacidad o tiene que haber una parte libre? No, justamente a partir de las recomendaciones del Ministerio de Salud, cada unidad está ocupada en un porcentaje, porque a partir de, fundamentalmente, de mantener distancia, también cada unidad tiene que tener un lugar predeterminado para que en caso de en tránsito haya algún pasajero con síntomas, se lo pueda aislar y se los pueda aplicar el protocolo, hablando claramente, rápidamente con la autoridad sanitaria para que intervenga. También con las terminales de micro, cada terminal de micro va a tener su protocolo de funcionamiento. La CNRT le está proponiendo a las provincias y municipios, que en su gran mayoría son autoridades de las terminales provinciales y municipales o de las concesionadas, que apliquen un protocolo que significa el resguardo de la distancia entre pasajeros. Se les está planteando además la opción opcional que el boleto sea adquirido de manera electrónica para no tener que ir innecesariamente a la terminal y solamente ir para subir al micro, pero un protocolo que implique distancia, limpieza, higiene, el cuidado de los sanitarios, la ventilación de las mismas, la utilización casi exclusivamente para los pasajeros, o sea, no para acompañantes, que no haya tránsito y concentración en las terminales, por así decirlo. Esto quiere decir, Arteaga, que por ejemplo ustedes sugieren que no se junten 2 o 3 líneas de micros que vengan de distintos lugares del país para que no haya una acumulación de gente dando vuelta, ¿no? Exactamente, va a ser necesaria, muy necesaria, la intervención de la Autoridad de Transporte Municipal y Provincial y de la Autoridad de Controles Urbanos, donde de alguna manera administrar el flujo en las terminales, impidiendo la concentración de unidades que implique también la concentración de pasajeros. Toda esta modalidad es nueva, la estamos hablando con las jurisdicciones provinciales y municipales, acompañando el protocolo que sugerimos, pero también estas recomendaciones de ir administrando en función de la llegada o la salida las unidades de tal manera que no estén cercanos ni siquiera en las dársenas y poder tener ámbitos comunes de pasillos claramente ventilados
con limpieza, con sanitización, con tomado de temperatura. Esto es clave, Hugo, al llegar a las terminales el tomado de temperatura es importante y es una recomendación también del Ministerio de Salud. Y obviamente, Hugo, como cualquier vecino, usuario y pasajero, el uso obligatorio de los barbijos siempre y en todo lugar. Artiaga, ¿adhieren todas las empresas de transporte o queda a criterio del empresario? No, a ver, las condiciones son estas. Claro, no digo en cuanto a prestar el servicio me refiero, ¿no? Capaz que alguien dice, no, yo no quiero viajar, la empresa, cosa que es un poco raro, pero puede ocurrir, ¿no? Que alguna empresa no quiera realizar por una cuestión de cantidad de pasajeros. Seguramente los temas económicos están al orden del día en función de la crisis económica que ha impactado claramente en toda la actividad, y obviamente la actividad de servicios y servicios de transporte no ha sido menor, pero también el Estado ha auxiliado estos 7 meses de manera impresionante con subsidios y con aportes económicos para pago de sueldo, con lo cual seguramente estaremos en el comienzo de una nueva etapa donde, bueno, son servicios públicos, los servicios hay que prestarlos, obviamente la demanda va a ir a tono de la sugerencia de la cantidad de pasajes, en función de eso se configurarán los horarios y los destinos, pero de alguna manera hay un antes y un después para toda la actividad económica en Argentina, antes y después de la pandemia. Tenemos que ir ordenando nuevamente el sistema. En ese ordenamiento se aproximan las vacaciones de verano, todavía no se sabe, bueno, ahora está claro que solo pueden viajar personal esencial, personas que tienen algún tratamiento médico. ¿Se sabe cuándo podría ser la próxima etapa, abrirlo al turismo en general, o todavía está en punto suspensivo? Esta etapa que ha comenzado ayer nos viene muy bien, Hugo, para poner en práctica el protocolo, el uso, la comunicación. Es muy importante los medios como ustedes que nos ayudan a difundir cuáles son las características, las condiciones, quiénes pueden acceder a este servicio por ahora. En el anuncio estuvieron el ministro Meoni, estuvo el ministro de Turismo Matías Lames, la ministra de Seguridad Sabina Frederick. Claramente se está trabajando en lo que en menos de 60 días comienza como temporada de verano. Una temporada que va a ser inédita. En función de esta incertidumbre se está trabajando con también las provincias y con los municipios en establecer hipotéticamente situaciones de protocolo para poder manejar esta temporada. En el transporte público lo mismo, pero como bien decís, esta primera etapa no es para turismo, no es para esparcimiento, no es para visitas, es simplemente para personal esencial y por razones de fuerza mayor, fundamentalmente vinculadas a los temas sanitarios y medicinales. Artiaga, hablando precisamente de personal esencial, ya en el transporte urbano, vale la pena recordar que sigue vigente el decreto de necesidad de urgencia por el cual solo pueden viajar personas autorizadas o personal esencial y manteniendo la distancia del caso, ¿no? Es así, por eso hay factores de ocupación. También se ha tomado esta experiencia importante. Fíjate que recién ahora, 7 meses de la pandemia, y con muchísimas actividades económicas reabiertas, el transporte urbano, en cuanto a subte, micro y tren, no supera el 1,5 de personas, muy lejos todavía de los 4,5 millones de personas diarias que teníamos antes del 20 de marzo, con lo cual se mantiene este nivel de obligación de uso del barbijo, de la distancia, de la desinfección permanente de las unidades, de la limpieza de la misma, del aislamiento de los choferes y de una muy buena conducta de los usuarios que ha hecho que el sistema de transporte tenga en su recurso humano el menor índice de contagio de los trabajadores esenciales. Hace un rato usted hablaba de las personas discapacitadas y en el programa, no hoy sino en otros programas, hemos recibido las quejas de algunos usuarios que dicen que algunas líneas, no todas por suerte, a los discapacitados que tienen el permiso que los habilitan no los dejan viajar. Cuando suben, por ejemplo, el chofer le dice que no pueden viajar, hubo casos que nos contaron que tuvo que descender de la unidad. La CNRT hace un trabajo constante en este tema porque nos consta, bueno, su recomendación como director ejecutivo del CNRT para aquellas personas que nos están escuchando y padecen alguna discapacidad y en algún momento no han podido viajar. Te agradezco el planteo, Hugo. Es cierto, la CNRT en esta nueva etapa del gobierno hemos aplicado un consejo de usuarios, una
un área en la gerencia de calidad dedicada especialmente, hemos formalizado un convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad. Toda persona con discapacidad que tiene el derecho absoluto a viajar y se le impide, puede recurrir al 0800-333-0300 o a la web de la CNRT para formalizar la denuncia. Si además podría o puede aportar una foto de la unidad, del momento, del número, para especificar la denuncia, claramente la CNRT va a estar al lado, no solo de los usuarios, sino fundamentalmente, además de usuarios, con toda la familia del universo de discapacidad que tiene derechos a reclamar y obviamente a viajar. Y en esta nueva etapa hubo de apertura de larga distancia, también en esta modalidad de boleto electrónico se va a simplificar y a facilitar el acceso vía internet, vía correo electrónico para acceder al boleto gratuito del cupo de discapacidad para viajar en las unidades de larga distancia. ¿Le podemos aportar una idea, incluso desde la Asociación de Periodistas, porque nos parece que sea una forma de contribuir con este tema? En algún momento creo que existió, no sé si sigue existiendo, pero tal vez que la CNRT imprima algunos carteles para distribuir en las distintas líneas de colectivos, haciendo mención a esto, ¿no? Las características o las condiciones que tiene que cumplir el discapacitado para poder viajar y de esa manera no estar expuesto a la decisión del chofer, ¿no? Es así, Hugo, es así, y te agradezco el tema porque hay una especial indicación del ministro Mario Meoni en facilitar y en garantizar y asegurar este derecho a todos los discapacitados. José Artiaga, titular de la CNRT, director ejecutivo, gracias por esta charla, por habernos aclarado numerosos temas. Un fuerte abrazo y hasta cualquier oportunidad. Abrazo, Hugo, y como siempre a disposición. Del mismo modo, gracias.